Hoy voy a hablar acerca de los músculos intrínsecos y extrínsecos de mano. Los músculos del grupo de los músculos intrínsecos son el oponente del pulgar, que se origina en el retináculo flexor y el tubérculo del trapecio y se inserta en el lado lateral del primer hueso metacarpiano. Se inerva en el nervio mediano y su acción principal va a oponer el pulgar hacia el centro de la palma y la rota inmediatamente. El abductor corto del pulgar se origina en el retináculo flexor y tubérculos de escafoides y trapecio. Se inserta en el lado lateral de la falange proximal del pulgar. Se inerva en el nervio mediano y su acción principal va a ser abducir el pulgar a nivel de la articulación metacarpofalángica. El flexor corto del pulgar se va a originar en el retináculo flexor y tubérculos del trapecio. Se inserta en el lado lateral de la falange proximal del pulgar. Se inerva en el nervio mediano y su acción principal va a ser flexionar la falange proximal del pulgar. El aductor del pulgar, la cabeza oblicua, se va a originar en la base de los huesos metacarpianos segundo, tercero y hueso grande. La cabeza transversa se va a originar en la cara anterior del cuerpo del tercer hueso metacarpiano. Se va a insertar en el lado medial de la base de la falange proximal del pulgar. Se va a inervar en el nervio mediano y su acción principal va a aducir el pulgar hacia el dedo medio. El abductor del dedo meñique se va a originar en el pisiforme y tendón del flexor cubital del carpo. Se va a insertar en el lado medial de la falange proximal del quinto dedo. Se va a inervar en el nervio mediano y su acción principal será abducir el quinto dedo. El flexor corto del dedo meñique se va a originar en el gancho del ganchoso y el retináculo flexor. Se va a insertar en el lado medial de la falange proximal del quinto dedo y se va a inervar en el nervio mediano y su acción principal va a ser flexionar la falange proximal del pulgar. El oponente del dedo meñique se va a originar en el gancho del ganchoso y retináculo flexor. Se va a insertar en la cara palmar del quinto dedo del hueso metacarpiano. Se va a inervar en el nervio mediano y su acción principal va a ser tira del quinto hueso metacarpiano anteriormente y lo rota, llevando al quinto dedo a oposición con el pulgar. Los interóseos dorsales se van a originar en los lados adyacentes de los huesos metacarpianos. Se van a insertar en las expansiones extensoras y bases de las falanges proximales de los dedos del cuarto al quinto dedo. Se van a inervar en el nervio mediano y sus acciones principales van a ser que van a abducir a los dedos, flexiona los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y extiende la articulación interfalángica. Los interóseos palmares se van a originar en los lados de los huesos metacarpianos, segundo, cuarto y quinto dedo. Se van a insertar en las expansiones extensoras y bases de las falanges proximales de los dedos segundo, cuarto y quinto. Se van a inervar en el nervio mediano y su acción principal va a ser aducir los dedos, flexionar los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y va a extender la articulación interfalángica. Los lumbricales 1 y 2 se van a originar en dos tendones laterales del flexor profundo de los dedos.
se van a insertar en los lados laterales de las expansiones extensoras de los dedos segundo y tercero. Se van a inervar en el nervio mediano y su acción principal va a ser flexionar los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y van a extender las articulaciones interfalángicas. Los lumbricales 3 y 4 se van a originar en los tres tendones mediales del flexor profundo de los dedos. Se van a insertar en los lados laterales de las expansiones extensoras de los dedos cuarto y quinto. Se van a inervar en el nervio mediano y su acción principal va a ser flexionar los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y extienden las articulaciones interfalángicas. Ahora vamos a hablar sobre los músculos extensores extrínsecos de la capa superficial. El extensor radial largo del carpo se origina en la cresta supracondilea lateral del húmero, se inserta en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano, se inerva en el nervio radial y su función va a ser abducir y extender la muñeca. El extensor radial corto del carpo se va a originar en el epicóndilo lateral, se va a insertar en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano, se va a inervar en el nervio radial y su función va a ser una dorsiflexión. Se va a originar en el epicóndilo lateral, se va a insertar en la expansión extensora, base de las falanges media y distal del segundo al quinto dedo. Se va a inervar en el nervio interóseo posterior, en C7 del nervio radial profundo, y su función va a ser extender la muñeca, extender los dedos del segundo al quinto en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. El extensor del quinto dedo se va a originar en el epicóndilo lateral, se va a insertar en la expansión extensora falanges media y distal del quinto dedo y se va a inervar en el nervio interóseo posterior. Su función va a ser extender la muñeca, extender los dedos del segundo al quinto en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Y por último, el extensor cubital del carpo se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y superficie posterior del cúbito. Se va a insertar en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Se va a inervar en el nervio interóseo posterior. Y su función va a ser extender la muñeca y extender y aducir la muñeca. Los músculos extensores extrínsecos de la capa profunda son el abductor largo del pulgar. Esta se va a originar en la superficie posterior del radio y cúbito, en la membrana interósea. Se va a insertar en la base del primer metacarpiano. Se va a inervar en el nervio interóseo posterior, en C7 y C8 del nervio radial profundo. Su función va a ser extender la muñeca, abducir el pulgar, extender el pulgar en la articulación carpometacarpiana. El extensor largo del pulgar se va a originar en la superficie posterior del cúbito, en la membrana interósea. Se va a insertar en la superficie dorsal de la falange distal del pulgar. Se va a inervar en el nervio interóseo posterior C7 y C8 del nervio radial profundo. Y su función va a ser extender la muñeca, extender la falange distal larga y proximal,
corta del pulgar en la articulación interfalángica y extiende las articulaciones metacarpofalángicas y carpometacarpianas del índice. Se va a originar en la superficie posterior del cúbito. Se va a insertar en la expansión extensora del segundo dedo y ayuda con la extensión de la muñeca. Los músculos flexores extrínsecos de la capa superficial son flexor radial del carpo, que se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, se va a insertar en la base del segundo y tercer metacarpiano, se va a inervar en el nervio mediano y su función va a ser flexionar y abducir la muñeca. El palmar largo se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, se va a insertar en el retináculo flexor y aponeurosis palmar, se va a inervar en el nervio mediano y su función va a ser flexionar la muñeca débilmente y tensa la aponeurosis palmar. El flexor cubital del carpo se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, olecranon y cúbito posterior. Se va a insertar en el pisiforme gancho del ganchoso y la base del quinto metacarpiano. Se va a inervar en el nervio cubital y su función va a ser flexionar y aducir la muñeca. El flexor superficial de los dedos se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, diáfisis proximal del radio. Se va a insertar en las falanges medias de los 4 dedos mediales. Se va a inervar, su inervación es en el nervio mediano y su función va a ser flexionar las articulaciones interfalángicas proximales y va a ayudar a flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y de la muñeca. Y por último, los músculos flexores extrínsecos de la capa profunda son el flexor profundo de los dedos, que se va a originar en el extremo proximal del cúbito, y la membrana interósea. Se va a insertar en las falanges distales de los dedos del segundo al cuarto. Se va a inervar los dedos 2 y 3, se van a inervar por el nervio mediano y los dedos 4 y 5 se van a inervar por el nervio cubital. Su función va a ser flexionar la muñeca, flexionar la articulación interfalángica distal y va a mantener la articulación interfalángica proximal en extensión. Y por último es el flexor largo del pulgar. Se va a originar en el diáfisis del radio y membrana interósea. Se va a insertar en la falange distal del pulgar. Su inervación va a ser en el nervio interóseo anterior y su función va a ser flexionar la muñeca y va a flexionar las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas del pulgar.